del artículo 23º correspondiente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los términos del dictamen. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arreola para presentar su propuesta de modificación al artículo 47 de la Ley de Concursos Mercantiles. Declina su participación, su propuesta será considerada más adelante. Recibimos de esta mesa directiva las propuestas de la senadora Dolores Padierna Luna a los artículos 175 y 270 bis, así como la propuesta de adición de un artículo 114 a la Ley de Concursos Mercantiles. Les informo que no recibimos en la mesa directiva las propuestas de modificación a los artículos 157 y 222 bis, por lo que se someterán a su consideración en los términos del dictamen. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura las propuestas de modificación a los artículos 47, 175, 270 bis y a la propuesta de adición del artículo 114 e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. La propuesta de la senadora Arreola en artículo 47 de la Ley de Concursos Mercantiles, su propuesta es que se derogue. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. La propuesta de la senadora Padierna en relación al artículo 175 propone: el juez determinará el monto de la garantía procurando establecer criterios sobre las bases de las mejores prácticas internacionales en la materia. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. De la senadora Padierna, el artículo 270 bis, fracción novena, cuando computen ingresos o utilidades que resulten ser inexistentes en la realización de operaciones con productos derivados y operaciones estructuradas, o bien que oculten los riesgos de estas operaciones al Consejo de Dirección o al Consejo de Administración de la empresa del comerciante. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Propuesta de la senadora Padierna en una adición al artículo 114. Diría así: en caso de que los actos a que se refiere este artículo excedan del 30% del valor de los pasivos de las empresas, los responsables serán inhabilitados para participar en el sistema financiero hasta por 5 años, si los acreedores que incurrieron en este fraude no forman parte del sistema financiero, serán inscritos en el buró de crédito por un periodo no mayor de 5 años. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Son todas las reservas al artículo 26 de la Ley de Concursos Mercantiles, señor presidente. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 47, 157, 175, 222 bis y 270 bis en los términos del dictamen.
Les informo que queda 1 minuto de tablero para la votación abierto para los senadores o senadoras que falten por emitir su voto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Luis Sánchez. A favor. Ah, no, en contra, dice. Sí, perdón. ¿Ningún senador o senadora que falte por emitir su voto? Se emitieron 51 votos en pro y 17 votos en contra y una abstención, señor presidente. Gracias. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 47, 157, 175, 122 bis y 270 bis del artículo 26 del proyecto correspondiente a la Ley de Concursos Mercantiles en los términos del dictamen. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Dolores Padierna para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 8 y 45 bis 7 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. ¿Damos lectura? Tocaba rescates bancarios. No. Extranjerización, entonces. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, es el 28º. Pero si gustas... No, está bien. Si gustas solamente damos lectura. Bueno, estamos agrupando por temas muchos artículos y en realidad lo primero que quisiera decir es que el sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan el ahorro. Los grupos financieros, la banca múltiple, las Afores, las aseguradoras, las Sofoles, las Sofomes, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las arrendadoras financieras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, las casas de cambio, las empresas de factoraje, etcétera. En cada una de la reforma financiera, que es muy abundante, todas estas instituciones se someten a 2 procesos transversales. Uno es la extranjerización ilimitada y la otra es el rescate con recursos públicos. En este momento me quiero referir a la extranjerización que propone el Ejecutivo para todas estas instituciones. Para poder proponer extranjerizar al sistema financiero, se debe primero hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados del capital extranjero en los bancos en México. Los bancos extranjeros extraen rentas oligopólicas, otorgan poco crédito, el crédito está concentrado en grandes empresas,
Las matrices de los bancos extranjeros que operan en México tienen necesidades de capital, por lo que las filiales se convierten en suministradoras de capital bancario a sus matrices mediante el pago de dividendos. Y conviene ahora hacer memoria sobre varios antecedentes sobre banca extranjera. Entre el 88 y el 92 se implementó un programa de ajuste estructural ordenado por el Fondo Monetario Internacional que incluyó realizar una reforma financiera que consistió en liberalizar las tasas de interés, eliminar el crédito selectivo, regresar al esquema de banca múltiple, establecer grupos financieros y privatizar la banca. En esta reforma no se incluyó la apertura de inversión extranjera. En 1994 se estableció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en sus lineamientos se admitió la participación extranjera en el sistema financiero con un porcentaje no mayor al 49%, es decir, minoritario y con control del Estado. Luego vino la crisis del 94-95, que evidenció el fracaso de los banqueros privados que no cumplieron con las reglas mínimas de eficiencia y estabilidad, tuvieron que ser rescatados con recursos públicos y se optó entonces por la extranjerización exigida por los organismos internacionales a cambio de otorgar préstamos a México para salir de su crisis. Se anunciaron, como ahora, todo tipo de beneficios que traerían los extranjeros a nuestros bancos y a nuestra economía. Se dijo que se trataba de una inversión extranjera directa que vendría a capitalizar al sector bancario en el corto plazo, que se elevaría la eficiencia de las instituciones, que la inversión extranjera se aplicaría en nuevas tecnologías y mejoras de gestión. Se anunció que con la extranjerización habría un mejor nivel de competencia en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Basta leer la exposición de motivos de ahora para igualarla a la de entonces que hizo Ernesto Zedillo. Muchos ofrecimientos mágicos que se traducirían en una canalización de recursos al sistema bancario, al crédito productivo, para alcanzar el crecimiento económico. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esta banca extranjera? Del 2000, para irme más acá y saltarme varios años, del 2000 había 35 bancos. 17 de ellos eran extranjeros y concentraban el 46% del total de activos del sistema. 5 de esos bancos, BBVA Bancomer, Santander, Citibank, Scotiabank y HSBC, participaban con el 43% de los activos, datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, boletín de diciembre del 2000. 12 años después, para 2012, existen en el país 44 bancos, 15 de ellos extranjeros, que concentran el 74% de los activos totales del sistema. 5 de ellos concentran 65% de los activos, concentran 66% de la cartera total de créditos, captan el 69% de los depósitos del público, tienen el 70% del capital contable y obtienen el 75% de las utilidades de todo el sistema financiero. Una concentración extrema. Datos del Banco de México y Comisión Nacional Bancaria de Valores. Conforme avanza la concentración bancaria, se disminuye el crédito a la producción. Entre el 2000 y el 2012, la estructura de la cartera por destino del crédito se ha modificado. El crédito a las empresas se disminuyó, el crédito al consumo creció 9 veces, el crédito a entidades gubernamentales se aumentó. Son los bancos extranjeros los que destinan mayor proporción de créditos al consumo porque tienen una mayor cobertura territorial, lo que les permite captar más clientes, más personas físicas, que son el negocio más rentable por las altas tasas de interés que se cobran a sus clientes. De las 12.412 sucursales con que cuenta el sistema bancario, 6.325, es decir, el 51%, pertenecen a los 4 bancos extranjeros, porque ellos absorbieron los bancos quebrados durante la crisis financiera y prácticamente se les regaló toda la infraestructura de los bancos quebrados. Solo 1.438, es decir, el 11.5% de las sucursales
pertenecen a dos principales bancos nacionales, Banorte e Inbursa. En 2012, el 70% de las utilidades netas de la banca comercial se concentró en 5 bancos extranjeros. Estas utilidades fueron de 61.116 millones de pesos, equivalentes al 15% del capital contable. Los dos bancos nacionales tuvieron utilidades por 13.498 millones, equivalentes al 11% del capital contable, y solo el 15% de las utilidades totales de la banca. Es importante destacar que en 2012 hubo un saldo negativo de 2.945 millones de dólares de inversión extranjera, es decir, hubo una salida de capitales de la banca para apoyar a sus matrices ante los problemas que enfrentaron los países de origen. Las sucursales o filiales asentadas en México sacan los recursos al exterior, a pesar de que México necesita de esos recursos. La extranjerización de la banca privada permitió la capitalización del sistema, pero no vino a crear nuevos bancos, sino a profundizar la concentración bancaria. El crédito sigue siendo muy limitado y no apoya el crecimiento económico del país. Solo un 7.7% del PIB va a las empresas. Prefieren otorgar créditos a personas físicas porque se les cobran tasas de interés muy altas y les resulta un negocio muy rentable, y prefieren la mayoría de los recursos depositarlos en el mercado de valores, donde es pura especulación. La escasez de créditos afecta a las pequeñas y medianas empresas, pero son ellas justamente las que generan el 80% del empleo en nuestro país y son las que debieran recibir el mayor apoyo crediticio público y privado. Nosotros proponemos que se pongan límites a la participación del capital extranjero en cada una de las instituciones del sistema financiero. En general, el negocio financiero en México es muy lucrativo y por ello es muy atractivo para la participación de las empresas extranjeras. En los sectores en los que éstas han podido apoderarse de una parte significativa del mercado, las utilidades son las más elevadas debido a la concentración que han logrado en pocas empresas y en consecuencia pueden imponer sus condiciones, incrementando el costo de los servicios en perjuicio de los usuarios. Tengo aquí el análisis de cada una de las instituciones del sector financiero, pero la regulación que existe para el sector financiero está encaminada fundamentalmente para mantener ciertos indicadores como capitalización en niveles que no representan un riesgo para las instituciones. Como están hoy día, no hay riesgo para las instituciones, pero como se propone una extranjerización ilimitada para todas las instituciones, déjenme decir solamente 3 de las muchas que tenemos. SOFIPOS, las sociedades financieras populares, son entidades que capturan recursos de los ahorradores que la banca comercial no capta. Lo hace con esquemas muy imaginativos, basados en la confianza de los clientes y dan pequeños créditos. La extranjerización sería un golpe mortal a estas actividades financieras que han batallado mucho para poderse constituir como una fuente estable de fondeo y de colocación de crédito en actividades productivas para pequeños productores. Una mayor extranjerización implicaría una concentración de las SOFIPOS o la marginación y desaparición de muchas de ellas y la consecuente astringencia de recursos crediticios a la pequeña o la microempresa. Otras son las SOFOMES. Estos entes sustituyeron a las SOFOLES cuya intermediación financiera se colapsó en el 2009. Pasaron de un monto de créditos del 3% del PIB al 1% del PIB. La nueva figura de las SOFOMES representa una oportunidad para recuperar o por lo menos para atenuar la extranjerización, ya que las SOFOMES son una figura ideal para convertirse en bancos de nicho. Y si el capital es nacional,
se equilibraría la situación de predominio del capital extranjero de la banca. Podríamos estar haciendo bancos mexicanos, fortaleciendo instituciones nacionales. Las SOFOMES están mandadas a ser bancos de nicho, y si el capital es nacional sería mejor, ya que la apertura del capital extranjero preservaría el desequilibrio actual y lo profundizaría, marginando a muchas SOFOMES y concentrando a este sector. El ahorro y crédito popular en la reforma financiera no incluyó el tema de microcréditos para los sectores desprotegidos. A los bancos comerciales no les interesa prestar a los pobres. Para ellos, lo que ocurra con la población en general no interesa. Al Estado, según veo, al Ejecutivo Federal tampoco. Pero en las relaciones de las cooperativas de ahorro y crédito popular se menciona un esquema de corresponsalías para el sector de ahorro y préstamo popular, elevando la penetración de servicios financieros en la población. Pero si no define su propuesta, el gobierno no traduce esta propuesta, que me parece a mí muy importante y positiva, pero no la traduce en un articulado concreto. Las sociedades auxiliares de crédito, que son las almacenadoras, las arrendadoras, las empresas de factoraje, las entidades auxiliares han desarrollado el mercado de crédito de nómina, entre otros productos, en lugar de ser una palanca para generar el mercado financiero competitivo, no basado exclusivamente en el capital extranjero. Si entra el capital extranjero a estas sociedades auxiliares de crédito, se va a cerrar la posibilidad y se cerraría otra oportunidad de fortalecer el sistema nacional. Diría, por último, el tema de las AFORES. Las AFORES son los fondos de pensiones de los trabajadores. Hoy día, varios fondos de las AFORES, de los trabajadores, están apoderados por grupos financieros. Otros no, pero de los que no pertenecen a grupos financieros deberían de evitarse la extranjerización. Los fondos de pensiones de los trabajadores deberían de estar sirviendo para los propios trabajadores, para darles créditos blandos a los propios trabajadores, que el dinero de los trabajadores sirva a los trabajadores cuyo salario se ha demeritado y donde tampoco son sujetos de crédito ni de una, ni de otra, ni de otras instituciones. Necesitamos que los fondos de pensión de los trabajadores dejen de estar sirviendo a la especulación, a la bursatilización, a servir para negocios de los grandes corporativos, y ahora se propone que sean extranjeros. Me parece el colmo del gobierno no pensar en el país, no pensar en la población de escasos recursos, no pensar en que los trabajadores tienen necesidades y tienen que irse a otras figuras que también admite el sistema financiero, pero que son con tasas de interés del 80%, del 100%, del 125%, en lugar de tener sus propios fondos de pensiones a la mano a su servicio. Nosotros proponemos, en síntesis, que no se admita la extranjerización en forma ilimitada, que se ponga un porcentaje máximo a cada una de las instituciones financieras a las que me he referido y a las que están en los artículos reservados. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna. Informo a la Asamblea que el senador David Monreal retiró sus reservas a los artículos 8 bis 1 y 72 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Informo también que no recibimos en la mesa directiva la propuesta de modificación al artículo 81b, por lo que se someterá a su consideración en los términos del dictamen. Por otro lado, recibimos del senador Fidel de Médicis Hidalgo sus propuestas de modificación a los artículos 11 bis, 2 y 87b y la propuesta de adición a un artículo 60 bis. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura estas y las propuestas que ya fueron presentadas e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión.
Doy lectura a las propuestas. Propuesta de la senadora Padierna, artículo 8º. Numeral 1. Gobiernos extranjeros, salvo en el caso de que la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de la organización auxiliar de crédito y casa de cambio en términos del párrafo siguiente, y siempre y cuando la participación no rebase del 40% del capital social de la organización de que se trate. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Propuesta del senador Fidel de Médicis, artículo 11 bis-2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una inspección anual a través de una sociedad valuadora autorizada por dicha comisión para analizar la calidad de los métodos usados por los almacenes generales de depósitos en la evaluación de los bienes o mercancías y para determinar la calidad metodológica de la evaluación. El SAT llevará una estadística detallada de las mercancías en régimen de depósito fiscal producidas en el exterior y de las mercancías en régimen de depósito fiscal producidas en el país para cada almacén general de depósito, tanto de los impuestos que no se han cubierto como de los impuestos que se pagaron al retirarse los bienes del almacén, y presentará esta información en su página de Internet. Esta estadística se llevará a cabo para cada almacén general de depósito clasificado de nivel 3 y para cada almacén general de depósito que, siendo clasificado de nivel 4, realice las actividades de depósito fiscal en los términos establecidos en el artículo 12 de esta ley. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Doy lectura a la propuesta del senador Fidel de Médicis, el artículo 87b. Dice que la CONDUCEF implementará un sistema estadístico, información sobre los intermediarios financieros, no regula con actualización permanente y deberá presentar un informe anual al Congreso de la Unión sobre los intermediarios financieros no regulados. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Propuesta de la senadora Padierna, artículo 45 bis 7. En todo caso, en lo relativo a los gobiernos extranjeros, resultará aplicable lo previsto en el referido artículo 8º, fracción 3ª, que prohíbe la participación en el capital social de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, directa o indirectamente a gobiernos extranjeros. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Del senador Fidel de Médicis, artículo 60 bis. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de intervenir, si la situación lo amerita, a una sociedad financiera de objeto limitado no regulada. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Son todas las propuestas del artículo 28º, correspondiente a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en los términos del dictamen. Gracias.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 8, 8 bis 1, 11 bis 2, 45 bis 7, 72, 81B y 87B en los términos del dictamen. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Hilda Flores, a favor. Senador Burgos, a favor. Pregunto si ya no falta ningún senador o senadora por emitir su voto. Senador Aarón, ¿ya votó? La senadora Lilia Herrera, que viene llegando. Senadora Lilia Herrera, a favor. Pregunto si no falta ningún senador o senadora por emitir su voto. ¿Cuánto? Registre su voto. ¿Cuántos Registre votos? su voto. ¿Cuántos? ¿50? Senador Gerardo, ¿ya votó? A favor. 52 entró, 18. Senador Blázquez, ¿ya votó? Senador Benjamín Robles. Sale. Vamos. 58, 19. 52, 19. Se recibieron 52 votos en pro y 19 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 8, 8 bis, 1, 11 bis 2, 45 bis 7, 72, 81B y 87B,
del artículo 28º del proyecto correspondiente a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en los términos del dictamen. Informo a la Asamblea que recibimos de los senadores Dolores Padierna y Fidel de Médicis Hidalgo sendas propuestas de adición de una fracción 15ª a las disposiciones transitorias de los artículos 28º y 29º del proyecto de decreto. Pido a la Secretaría dar lectura e inmediatamente consultar a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. De la senadora Padierna. Artículo 30 del dictamen, fracción 15ª. La Comisión Federal de Competencia, en un plazo que no exceda de 180 días, establecerá los límites máximos de concentración de mercado para estos segmentos de intermediación financiera no bancaria y hará valer en un plazo que no exceda de 360 días que se cumplan los límites de concentración de mercado. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Perdón, falta la propuesta del senador de Médicis. Propuesta del senador Fidel de Médicis Hidalgo, artículo 30, fracción 15ª. La implementación del sistema a que se refiere el artículo B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Crédito por parte de Conducef deberá implementarse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de este decreto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 30 correspondiente a las disposiciones transitorias de los artículos 28º y 29º del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Muy bien. No. Sigue abierto el sistema electrónico. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto.
Vote, senador. Vote, senador. Vote, senador. Todavía hay candidato. Está abierto el sistema, senador. Sigue abierto el sistema electrónico. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Puede hacerlo, señor senador. Señor presidente, conforme al conteo en el sistema electrónico, ¿el sentido de su voto, senadora? A favor. Tienen 53 votos a favor y 14 en contra. En sentido de su voto, a favor. 55 votos a favor y 14 en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 30 correspondiente a las disposiciones transitorias de los artículos 28º y 29 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna Luna para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 13, 24 bis 1, 25, 27 bis 1, 27 bis 3, 29 bis 2, 29 bis 3, 29 bis 4, 29 bis 6, 29 bis 8, 29 bis 12, 29 bis 13, 29 bis 15, 51, 53, 60, 73 bis, 122, 124, 132, 140, 144, 146, 148, 158, 162, 198, 216 y la propuesta de adición de los artículos 80 bis y 99 bis a la Ley de Instituciones de Crédito. Adelante, senadora. En efecto, voy a tratar de resumir 34 artículos de la Ley de Instituciones de Crédito que nos hemos reservado. Una primera parte, un gran tema de esta importante ley, se refiere a los rescates bancarios. La reforma financiera plantea abrir algunas cláusulas de excepción para seguir rescatando bancos cuando se presente el riesgo sistémico, que es un eufemismo usado por los tecnócratas para llamar a los megabancos en crisis. Eruditos en la materia han demostrado que rescatar bancos tiene un mayor costo para el país y es una vía para la concentración de ganancias y la socialización de las pérdidas. Nosotros, después de lo ocurrido con el Fobaproa, planteamos un cierre definitivo a la socialización de las pérdidas, pero el gobierno en turno ha decidido flexibilizar las reglas para crear burbujas especulativas que coloquen en riesgo sistémico a las instituciones financieras y puedan ser rescatadas con recursos públicos. Se plantean dos grandes métodos de resoluciones bancarias, uno que es la quiebra, que es muy bueno, y otro que es el saneamiento, que es muy malo. En el tema de la quiebra, se plantean que las resoluciones bancarias sean rápidas, expeditas, inimpugnables, ininterrumpidas, donde se da un tiempo perentorio a las autoridades para dictaminar la quiebra de un banco. Esta parte es muy correcta. La ley avanza mucho en transparentar los procesos de quiebra y evita un mayor costo fiscal, haciéndolos más expeditos. El IPAB pagaría a los pequeños depositantes hasta 400,000 UDIs, paga también a los que hayan ganado litigios, junto con la Comisión Nacional Bancaria, revoca la licencia y continúa la extinción de capital hasta su quiebra. Este es uno de los avances de la reforma, es bienvenida la propuesta y recibe nuestro voto a favor. El segundo método
que es la resolución bancaria que constituye el saneamiento financiero, que consiste en inyectar recursos públicos a las instituciones financieras para salvaguardar el sistema de pagos. Este procedimiento lo debemos rechazar severamente. El IPAB puede otorgar apoyo económico con recursos fiscales para sanear las instituciones financieras. Se plantea que los rescates de instituciones con recursos públicos sea en un proceso de opacidad y discrecionalidad muy cuestionable si se leen con detalle los artículos. El Comité de Estabilidad Bancaria pasa a sustituir al Comité de Estabilidad Financiera y cambia de nombre solo para darle facultades ilimitadas a los reguladores. El Comité de Estabilidad Bancaria estará compuesto por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el IPAB, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR y el Banjico, el Banco de México. Y será quien determine en forma discrecional, lo menciono así porque así lo dice la ley, determinará en forma discrecional si alguna institución incurre en riesgo sistémico y por lo tanto decide rescatarlo con recursos de los contribuyentes. No hay criterio para que se defina qué es riesgo sistémico y cuándo se decida rescatar. Se admite a través de un procedimiento que establece la Ley de Instituciones de Crédito incrementar el techo de los rescates bancarios por encima de las 400,000 UDIs. La iniciativa no explora otras alternativas, como las transferencias de activos y pasivos, como el desmantelamiento de la institución para ser vendida en partes, o la opción de partir una institución grande en varias pequeñas para evitar el riesgo y el costo fiscal. Se van directo a rescatar los bancos y las instituciones en forma ilimitada. Es el resurgimiento del FOBAPROA, ahora llevado a todas las instituciones financieras. Al interior del IPAB se instala un banco puente que comprará la cartera chatarra, la cartera vencida, la cartera tóxica de los grandes bancos, lo cual implica que el costo de esa cartera será pagada con recursos de los contribuyentes y cargado a la deuda pública. Esto es la socialización de las pérdidas. La cartera tóxica e incobrable la pagan los contribuyentes, mientras que las ganancias se las quedan los banqueros. Las instituciones que integran el Comité de Estabilidad Bancaria son los órganos reguladores y supervisores del sistema financiero. Son los encargados de hacer valer los índices de capitalización y las reglas prudenciales para evitar el riesgo sistémico y al mismo tiempo son los encargados de decretar riesgo sistémico o sistemáticamente importante. Dicho de otra manera, si las autoridades encargadas de supervisar y regular hacen su trabajo correctamente, no habrá riesgo sistémico. Este se presenta ante la irresponsabilidad, ante el incumplimiento de las normas o el relajamiento de las normas o ante débiles índices de capitalización. Si las autoridades no cumplen con sus funciones institucionales, si se dejan capturar por los regulados, si se incurre en conflictos de interés, si se corrompen, entonces invariablemente habrá riesgo sistémico. Si los órganos reguladores no regulan, se crea riesgo sistémico. Serían los responsables directos de que el riesgo ocurra. Por ello, se pide anular las facultades de la Secretaría de la Función Pública para que no rindan cuentas como el resto de los servidores públicos. Se cancelan las auditorías, las evaluaciones, las revisiones que podría hacer la Secretaría de la Función Pública o el posible órgano anticorrupción. Se adjudican inmunidad para estos servidores públicos por encima de la Constitución. El artículo 110 constitucional solo otorga inmunidad a los secretarios de despacho. No puede incluirse en una ley inferior a nadie más de los que autorice la Constitución. La negligencia y la corrupción de servidores públicos debe de ser sancionada. Les aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Secretaría de la Función Pública debe de hacer
las revisiones. Nos oponemos a este decreto de inmunidad inconstitucional para estos servidores públicos. Se pretende repetir la historia de los rescates bancarios discrecionales. Si la misma ley permite rescatar a los banqueros con recursos públicos en forma ilimitada, se vendrá una nueva oleada de prácticas insanas para recibir bonos del Estado, pagarés con cargo al pueblo de México. Se carga en los hombros del pueblo de México la negligencia y la corrupción de los reguladores. Vendrán de nueva cuenta el libertinaje financiero, el boom crediticio hacia sus empresas mediante créditos relacionados, créditos cruzados entre bancos, etcétera, con el agravante de que ahora los bancos son extranjeros y con el agravante mayor de que esta reforma financiera eleva la extranjerización a todas las instituciones financieras, de tal manera que se rescatará con recursos de los contribuyentes mexicanos a cualquier institución que el Comité de Estabilidad decrete en riesgo sistémico a su propio juicio personal sin criterio alguno. Creemos que este articulado atenta contra los intereses del país y favorece a los grandes bancos que han gozado de trato preferencial. Hemos visto en la propia experiencia de México y en la de otros países que los rescates de los grandes bancos se pone como pretexto solo para salvaguardar el interés general, dicen, salvar el sistema de pagos, dicen, cuando es todo lo contrario. Solo están salvaguardando el interés particular de un grupo muy selecto de capitalistas. Nosotros planteamos que para que haya un cierre definitivo a la socialización de las pérdidas, se debe establecer un fondo precrisis integrado por un recurso especial que deban aportar los grandes bancos exclusivamente en forma periódica para usarlos cuando se presente alguna situación de riesgo. Así, en lugar de usar recursos de los contribuyentes, se puede utilizar esos fondos especiales. Esto sería además un incentivo para obligar a que cumplan todos con las reglas prudenciales y los índices de capitalización. Distintos premios Nobel de Economía se han pronunciado por eliminar cualquier ayuda pública a los big banks, a los grandes bancos, objeto casi siempre de los megarescates financieros, los cuales generan masivas deudas públicas. La crisis más reciente, derivada de la irresponsabilidad y la especulación financiera en Estados Unidos, reveló que otorgar cuantiosos recursos públicos a los bancos y acreedores por un lado y negar el apoyo a las víctimas de la conducta negativa de los banqueros al expandir las burbujas crediticias especulativas solo es la constatación de que las autoridades se muestran muy clementes con los banqueros, pero muy feroces e implacables contra los deudores indefensos. Esta asimetría en la conducta de los gobiernos y los reguladores a la hora de aplicar los rescates financieros ha sido la causa de masivos endeudamientos. La frase "too big to fail", demasiado grandes para caer, implica una noción de dependencia, como si fuera demasiado peligroso dejar caer a los grandes bancos, y no es verdad. Los bancos se han separado de la economía y no pueden impactar en forma determinante a nuestra economía. Los bancos caen porque compran bienes tóxicos, se maquillan estos bienes para que parezcan inversiones seguras. El mercado de derivados es el gran negocio de créditos no pagados. Es un comercio sin regulación, es un mercado de deudas no pagadas por países, por personas y por empresas, y eso es lo que crea las crisis financieras. Los mercados de derivados no tienen regulación ni reglas de transparencia, donde los bancos ganan por vía doble. Por un lado, mantienen los depósitos garantizados por el gobierno, porque ellos tienen la garantía gubernamental, misma que usan como garantía para obtener capital en los mercados especulativos.
y por la otra, si algo falla y la garantía se pierde, recibirán el subsidio gubernamental con dinero de los contribuyentes. Debe terminarse con estas prácticas que hieren al resto de la sociedad. Esta reforma financiera en el tema de rescates a los grandes bancos es una receta para la crisis. Favorece a 5 instituciones por encima de los intereses del país, de sus finanzas, y favorece la socialización de pérdidas en detrimento del público en general y la privatización de las ganancias solo para 5 agrupaciones. Esta es una primera parte. La otra parte se refiere a la reactivación crediticia. Las propuestas del Gobierno son aparentemente muy importantes, y vean cuáles. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer límites a las operaciones con valores para incrementar el portafolio de créditos. En el artículo 53, segundo párrafo, dice claramente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de establecer medidas para incentivar la canalización de recursos al sistema productivo. Incluye que pueda limitar las operaciones en el mercado de valores, incluso pone límites diferenciados por tipo de valor. Estas son facultades muy buenas. Lo negativo es que son facultades discrecionales a juicio del titular y temporales. Son medidas que pueden ser aprobadas por la Junta de Gobierno, no quedan expresas en la ley como una norma a seguir y a respetar en forma obligatoria. Nosotros hemos propuesto que deben delimitarse las operaciones especulativas, los depósitos en valores, para destinar los ahorros a la producción, y esto debe ser una regla a seguir y no debe de quedar sujeta a la discrecionalidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dobla, lo hemos visto, ante poderosos intereses de la ganancia fácil de las instituciones financieras. Debiera establecerse un mecanismo como el que utiliza el Banco de México para operar la regulación de depósitos de regulación monetaria. Debiera de establecerse depósitos de incentivo crediticio, que el Banjico abra una subcuenta denominada depósito de incentivo crediticio para que cada banco abra esta subcuenta en el Banco Central, y solo así vamos a lograr que tengamos al menos un 40%, como estaba antes de la crisis, un 40% dedicado a la producción. Otro tema, me lo voy a saltar a la negligencia y la inmunidad. No hay una propuesta en la reforma financiera para que los encargados de la regulación financiera asuman las consecuencias de ser negligentes o deficientes en su responsabilidad de vigilar, regular y supervisar a los intermediarios financieros para garantizar la estabilidad financiera, la integridad del mercado, evitar la transferencia de pérdidas bancarias a los contribuyentes. Sería inaceptable que los encargados de supervisar, regular, prevenir y evitar los desórdenes bancarios y financieros si no hacen su función, si incurren en negligencia, deben de pagar por ello, y aquí en la ley no hay ninguna consecuencia de su irresponsabilidad. Dice claramente la reforma financiera, lo cito textual: los servidores públicos de la Comisión, de la Secretaría de Hacienda, del Banjico, de la Comisión Bancaria, del IPAB y los integrantes de las juntas de gobierno respectivas no serán responsables por las pérdidas que sufran las instituciones de banca múltiple. ¿Cómo no van a ser responsables si ellos son los encargados de evitar que haya estas cosas? Nosotros estamos planteando mejorar la transparencia, incluir a los fideicomisos públicos, que los bancos con participación mayor al 10% en el mercado coticen en bolsa sus acciones, que se fiscalice en tiempo real a través de un inspector especial o un comisario, porque están quitándole las facultades a los comisarios.
que exista una comisión bicameral en el Congreso para que se encargue de dar seguimiento a las tareas y a la supervisión de toda esta reforma financiera, que haya mayor severidad a los accionistas y muchas otras propuestas. Otra gran parte de esta reforma se refiere a la capitalización de los bancos. Los bancos son instituciones frágiles, ya que su capital es una proporción pequeña de tan solo 10% de los activos sujetos a riesgo. Una reducción de 10% de sus activos erosiona totalmente el capital de un banco y lo pone en una situación de quiebra técnica. El papel de los reguladores financieros es actuar y asegurarse que siempre se registre como valor un mínimo de 10% de los activos sujetos a riesgo, no admitir riesgos elevados, no admitir choques adversos. Una supervisión laxa conduce a colapsos bancarios y quieren resolverlos mediante rescates con recursos públicos. Nosotros proponemos que exista una sobretasa con cargo preventivo de riesgo sistémico, es decir, una cuota que paguen solo los bancos grandes, que se vaya acumulando en un fondo, y cuando alguna institución incurra en riesgo sistémico, se tiene ese colchón de recursos para evitar que sea con recursos públicos con que se pague el riesgo sistémico. También se propone poner un límite a lo más del 6% de todos los pasivos del sistema financiero y no que sea ilimitado. Se propone también que el Comité de Estabilidad Bancaria haga muchas acciones de carácter correctivo y preventivo que nosotros estamos proponiendo en nuestras propuestas, que por obvio de tiempo no voy a mencionar. El tema del suplemento a la conservación del capital es algo muy positivo de la ley, que puede llevar a que el índice de capitalización vaya más allá del 10%. Se propone un 5% adicional como suplemento de capital. Esto puede fortalecer también a las instituciones. Nosotros proponemos que se tenga una oficina de investigación de riesgos y proponemos muchísimas acciones preventivas, que haya información preventiva sobre riesgo sistémico, sobre transferencias de riesgos, sobre grupos financieros, empresariales o patrimoniales, para controlar de manera oportuna el riesgo sistémico. Si hay información, hay prevención. Proponemos que se dé seguimiento a las operaciones de las partes relacionadas para evitar movimientos desestabilizadores de filiales, matrices, empresas del grupo, etcétera. Es decir, mantener bajo control las operaciones de partes relacionadas entre la filial y la matriz y entre parte relacionada del propio grupo financiero. Proponemos dar seguimiento a las operaciones especializadas bancarias y o financieras que utilicen productos derivados financieros de alto impacto sistémico. Las coberturas pueden transformarse fácilmente en especulativas, de difícil identificación por su complejidad. Por ello, proponemos que se tenga mucha supervisión sobre las acciones de coberturas. Proponemos dar seguimiento especial al riesgo de liquidez. Proponemos, que el Banco de México, me voy a saltar muchas de las propuestas que finalmente espero se puedan leer. Me voy al tema de conflictos de interés, que es muy importante. Un conflicto de interés es la conducta que se observa de supervisores y reguladores que realizan acciones favorables a los banqueros, que por ello reciben un beneficio presente o futuro, bajo condiciones remunerativas altamente favorables. Quiero poner un ejemplo. Javier Arrigunaga fue el director del Fobaproa. Desde su cargo favoreció la compra de cartera en términos muy favorables para Banamex, entre otros. Al cabo del tiempo, Javier Arrigunaga se convirtió en el director jurídico y fue contratado por Banamex. Eso es
un claro conflicto de interés. Y esta reforma financiera no solamente no los evita, sino hasta los fomenta. De los conflictos de interés surge el problema identificado en términos nuestros como puertas giratorias, que consiste en el movimiento de personajes que ocupan altos cargos en el sector público, obtienen información privilegiada y luego giran hacia el sector privado con esa información estratégica que beneficia al sector privado en detrimento del interés público. Las puertas giratorias les permiten ir de cargos privados a cargos públicos o de cargos públicos a cargos privados, generando un conflicto de interés y necesitamos tener un control que ejerce el regulado sobre el regulador, evitar este asunto. El sistema financiero se acostumbra a hacer alianzas entre, por un lado, los banqueros y los corporativos y por otro lado los supervisores y los reguladores. Ay, qué bueno, gracias. El gobierno no propone nada para reducir o evitar los conflictos de interés existentes en el sistema financiero. Desde el PRD se propone eliminar estos conflictos de interés y afrontar con seriedad los delitos financieros de cuello blanco, prohibir las puertas giratorias, prohibir la captura regulatoria. Otro gran tema son las operaciones bancarias relacionadas. Las operaciones relacionadas implican créditos del banco a sus propios accionistas, a sus directivos bancarios, a sus parientes o a sus empresas. Las operaciones cruzadas que se acostumbran entre la élite bancaria de un banco con otros bancos. Los créditos relacionados y cruzados han implicado crisis bancarias derivadas de delitos financieros muy graves. Por ello, es tan importante un estricto control de los reguladores y supervisores y una regulación firme en esta materia. Sin embargo, en la reforma financiera no viene un tratamiento explícito a los créditos cruzados y sobre los créditos relacionados propone un límite en el artículo 73 bis, en el que dice: la suma total de las operaciones con personas relacionadas no excederá del 25% de la parte básica del capital neto de la institución. Pero aquí el 25% del capital es más que el 10% del capital para tener estable a una institución. Nosotros proponemos que se limite drásticamente al 10%. La parte básica, al 10% de la parte básica del capital neto a las operaciones relacionadas, que los créditos cruzados queden expresamente prohibidos y se finquen responsabilidades hasta eliminar totalmente esta nociva práctica. Es cuanto. Pediré otra intervención.